Soy Luis Enrique González Araiza, soy director ejecutivo de la organización Dignidad y Justicia en el Camino AC, conocida popularmente como FM4 Paso Libre, y que es una organización que se dedica a la defensa de los derechos humanos de las personas en movilidad humana que transitan o viven en el área metropolitana de Guadalajara a través de un modelo de atención integral, investigación, la incidencia, y nuestro corazón de la organización es un albergue. Antes del año 2010, mediáticamente hablando, el país, todavía este fenómeno de la movilidad humana y de la migración en tránsito no era parte de las narrativas de actores políticos, solo sociedad civil, iglesias, ¿no? Los que teníamos, pero del 2006 al 2012 fue el sexenio de la guerra, del señor de la guerra, de Felipe Calderón, que inició con esta narrativa de violencia. Y en ese inter, insisto, aunque las condiciones para la población de movilidad humana se empezaron a precarizar y la violencia era concreta, había un target hacia ellos, mediáticamente y a los ojos de la opinión pública todavía no se destapaba, ¿no? Fue hasta agosto del 2010, con el asesinato de los 72 personas en San Fernando, Tamaulipas, que mediáticamente ya no pueden esconder los crímenes de lesa humanidad que cometemos en contra de la población. Yo ligo mucho la política migratoria que tenemos a la integración económica que vivimos, porque es la gran ironía, donde tenemos una integración económica en América del Norte, donde capital y mercancías libre flujo, pero personas no, y cierto tipo de personas. ¿Quiénes? Las precarizadas del sur global. Del 2010 a la fecha, cuando ya tenemos reglamentación, pues empezaron a crearse medidas de seguridad en México que lo que eran era simplemente la externalización de las fronteras estadounidenses en nuestro país. Te doy un ejemplo. En el 2014 se dio una diáspora muy grande de adolescentes no acompañados, centroamericanos que buscaban unificarse en Estados Unidos, ¿no? Con Obama en ese entonces. ¿Y qué hace Obama? Nos da más dinero para que le inyectemos a través de la iniciativa Mérida, que es una iniciativa de securitización hacia México, para que generemos un control fronterizo. Y en el 2015 nace en México el Plan Integral Frontera Sur, una estrategia determinada por el gobierno federal, por Enrique Peña Nieto, para empezar a blindar, no con un muro físico, sino institucional, a la frontera sur. El primer trimestre de Andrés Manuel López Obrador tiene una política abierta, entrega regularizaciones migratorias a todos, entran de manera regular, con razones humanitarias para poder seguir. Pero en el segundo trimestre del 2019 todo se va al carajo porque se estaba renegociando TEMEC. Tienes que controlar los flujos migratorios, si no, no firmo TEMEC. ¿Y qué hace Andrés Manuel? Vuelve a hacer un salto de 180, y te voy a dar algo referencial. El primer comisionado del INAMI, con muchas críticas, pero no dejaba de serlo, era un investigador del Colegio de la Frontera Norte, ¿no? Que se llamó Tonatio Guillén. Entonces tú tenías un investigador que tiene conocimiento de movilidad humana en el INAMI. Cuando pasa esto, renuncia, y ¿saben a quién pone? A este tipo, a Garduño, que era el encargado del sistema penitenciario. Entonces ahí tú concatenas como el cambio, ¿no? El vuelco. Y entonces ahora deja de ser una política puertas abiertas y se crea al mismo tiempo la Nouvelle Guardia Nacional. No son albergues, son centros de detención migratoria, llamados eufemísticamente por la ley de migración como estaciones migratorias, pero son centros de detención, ¿no? Pero si a ti te impiden salir de un lugar, pues eso se llama privación de la libertad, ¿verdad? No te llaman alojado, que la ley de migración habla de alojamiento, imagínate. O sea, las personas no están detenidas, están alojadas. Cuando tú quieres controvertir eso, le dices, ok, ¿puede salir la persona cuando quiera? No, no, es que están resguardados y alojados. Pues que eso es una privación de la libertad. Entonces estás detenido. La irregular estancia migratoria dejó de ser un delito y pasó a ser algo que se le conoce como una acción antijurídica denominada falta administrativa. Y la falta administrativa dentro de nuestro marco constitucional, en el artículo primero constitucional, dice que cuando alguien comete una falta administrativa va a tener como consecuencia dos sanciones. Una, la privación ilegal, perdón, la privación de la libertad hasta por 36 horas. Y la otra, que va a ser una multa, ¿no? ¿Por qué una persona que no cometió un delito puede estar detenida en estas cárceles migratorias hasta por 15 días, dice la ley de migración, extendibles hasta 60 días? ¿Por qué pasa eso? Porque es una violación completa hacia el debido proceso y hacia el derecho de la persona, ¿no? Entonces, de entrada, esto que sucedió, este homicidio de estas personas, tiene de fondo esa discusión. ¿Por qué estamos deteniendo personas migrantes cuando no cometen delito? Cuando es un asunto administrativo, que no pueden, que la determinación de estás o no en el país tendría que ser en un término de 36 horas, ¿no? Entonces,
Estas personas que fallecieron en Ciudad Juárez estaban en este centro de detención. Y fíjate, ahora que estamos conociendo los intríngulis del hecho, algunas de ellas eran sujetas de protección internacional, es decir, eran personas refugiadas. Y aún así estaban detenidas, imagínate la doble violencia con eso. Entonces, lo que ocurrió, pues pone justo en evidencia que la gestión migratoria de México, que se puede, digamos, resumir en 3 palabras, la contención, la detención y la deportación, no está siendo más que un instrumento donde en última instancia estamos tratando a las personas como desechables, ¿verdad? Y que no está funcionando. Lo que quiero decirte es que justo tiene que haber un consenso entre esas partes. Nos tienen que poner a dialogar. Lo que creo que no va a funcionar es que de repente por serendipia hagan una conferencia de prensa y nos digan de aquí va y así se va a volver a... Y esto es el nuevo INM o la nueva estructura, cuando pues las instituciones son las mismas, las personas son las mismas, nomás sería cambiar de nombre. Pues yo creo que sí tendría que haber un consenso y tener claridad de para dónde van esas directrices, cómo va a funcionar, cuál va a ser el papel. Y si lo quieren hacer de manera, o sea, si realmente quieren que hagamos un cambio, tenemos que cuestionarnos esta vinculación directa con la economía. Yo creo que eso es fundamental, ¿eh? Esto que te estoy diciendo, porque ha operado, la gestión migratoria ha operado en función de la economía.